Muchas gracias y buenos días. Bienvenidos a la primera mesa del Congreso de Tendencias Escénicas 2016, dedicada a la producción, gestión y comunicación de espectáculos. ¿Se escucha? Perdonen, pero estoy medio engripado, así que vamos a tratar de sacar esto. ¿Ahora? ¿Mejor? Disculpen entonces que trataré de poner la mejor voz cuando me toque. Bueno, para comenzar con esta mesa, que es un honor coordinar, quería, y entendiendo que además en producción, como todos coincidiremos, no existen ni fórmulas ni recetas, me gustaría preguntarles por un lado, si piensan en el público o en un público determinado a la hora de elegir una obra a producir, y por el otro, si no fuese así, ¿en qué etapa del proceso de producción empiezan a pensar en el público potencial? Dejo abierto a quien quiera comenzar. Dale. Hola, buenos días. Yo personalmente sí pienso en un nicho de público al cual va dirigida la propuesta que vamos a hacer. Sobre todo, a ver, como decía Gustavo, no hay fórmulas, entonces también depende mucho cómo se arma cada proyecto, ¿no? Cuando uno tiene primeras figuras muy convocantes, esa estrategia de comunicación o de nichos por ahí se diluye y se convierte en algo más popular o más masivo. Cuando uno no tiene esas figuras que tienen una capacidad de convocatoria fuerte, cuando hablo de figuras con capacidad de convocatoria, no son más de 10, no estoy abriendo el grupo a 50, 60 que sí son primeros actores, pero que necesitan de un combo general para que haya una convocatoria exitosa de teatro. En lo personal sí pienso a qué público va dirigido, trato de identificarlo y trato de hacer una estrategia de comunicación puntualizada más allá de lo general, ¿no? Me parece que es hoy en día, en una ciudad tan grande como Buenos Aires, con costos tan altos para promocionar un espectáculo, me parece que es fundamental para poder sacarle rendimiento a la inversión de comunicación que le ponemos a cada espectáculo. Hola, buen día. En realidad, tomando la idea de la falta de fórmulas, yo puedo contarles que produje más en tiempos pretéritos que actualmente. Fundamentalmente me dedico más a la programación de salas. En un punto se une, porque en definitiva programar es terminar eligiendo también qué exhibir. Y la verdad que estoy más confundido que antes. No sé si será porque uno se hace mayor y el ímpetu de la juventud se apaga en las convicciones de saber, creer que uno sabe. Yo estoy convencido que a los 18 años creía que sabía y tenía más seguridad que hoy, justamente por aquello de la prueba y error, y además porque los tiempos van cambiando. Depende de la visión de cada uno, para bien o para mal, y con realidades coyunturales que van haciendo que el gusto, la necesidad del espectador vaya mutando con la época. Y en ese sentido reconozco que a mí me está costando bastante mutar con la época, y eso se nota fundamentalmente, casi diría por un tema generacional, de los propios actores con los que convivo más. A diferencia de quienes entiendo que hoy están preponderantemente llevando a cabo la producción, para decirlo mal y pronto, yo siento que me quedé un poco chapado a la antigua. Pero por otro lado, si miro desde el punto de vista estadístico comercial, del circuito comercial del teatro, fíjense que la mayoría de éxitos siguen siendo encabezados por figuras de muchos años o con personalidades o talento de años. Hay una cosa ahí bastante contradictoria, me parece, entre buscar permanentemente en ese circuito
el público, una edad promedio más baja, cuando yo estoy convencido que los chicos van al espectáculo infantil llevados por los padres antes, épocas de Hugo Midón, Héctor Presa, los títeres de San Martín, hoy llevados por los chicos, los padres, o sea, al revés, a partir de la sociedad de consumo es el chico el que le dice al padre qué ir a ver, y después desaparecen en nuestro circuito cuando pasan la adolescencia y vuelven cuando son padres. Yo creo que si hacemos estadísticamente un gráfico, vemos que el teatro independiente, y ni hablemos los recitales, son los que reciben la gran porción de jóvenes a partir de la adolescencia hasta después de casados. Y vuelven entonces a nuestro circuito cuando empieza a existir el problema de con quién dejamos a los chicos. Dicho esto, entonces, sigo buscando el público grande, contradictoriamente a lo que vulgarmente se dice, porque entiendo que cuando entro a una platea, no es el promedio de esta platea el público pagante que va al teatro del circuito comercial. Entonces busco mi cliente, por llamarlo así, vulgarmente, que tiene que ver con la persona que entiendo mayoritariamente consume lo que ofrecemos. Hola, buen día. Bueno, me sumo un poco a lo que va diciendo Sebas y Carlos. Nosotros hace tiempo que estamos en el mercado infantil, juvenil o preadolescente, trabajando casi desde el 2007-2008. Obviamente, en estos últimos años siempre pensamos a qué público le estamos hablando y cómo ese público se va también un poco transformando. Trabajamos muchos productos de televisión llevados al teatro, con lo cual, como dice Carlos, los chicos le piden a las madres, quiero ir a ver tal producto o tal cosa al mercado. Y después está la decisión de la madre, si lo puede pagar, no lo puede pagar, o lo puede llevar o no. Pero obviamente en todo lo que fuimos produciendo, tanto sea de algunas cosas de Disney o por fuera de Disney, siempre fueron productos que pensamos a quién estamos hablando. En algunos casos, a veces uno piensa que le habla a un público y en realidad termina viniendo otro. Tomo el caso de Violeta, que fue una producción que hicimos que duró 3 años y que la serie estaba construida para un público más grande, porque la temática era para chicos capaz de 9, 10 años para arriba y venían chicos de 6. Y los chicos de 6, aspiracionalmente, parecían de 9, 10, pero en realidad eran más chicos. Pero bueno, el público terminó siendo no ya diferente al que nosotros pensamos, sino diferente al que pensaba la televisión que la consumía. Es decir, la televisión hizo un producto para chicos de 10 o chicas de 10 y lo terminaban viendo chicos más chicos. También en ese segmento parecería como que hay un adelantamiento de la edad en cuanto a la decisión de qué vamos a consumir. Como decían antes los padres decidían ir a Midón o a determinados infantiles, y hoy ya un chico de 5 o 6, o capaz más chico, ya te está diciendo, quiero ver determinada cosa que ve en la televisión. Bueno, en nuestro caso tampoco vamos a descartar como la influencia, digamos, de la tele tan fuerte en los chicos, ¿no? La presencia, nosotros veíamos, no sé, un programa infantil a las 5 de la tarde, hoy hay 5 o 6 señales infantiles con multiprogramación 24 horas, ¿no? Y cuando éramos chicos veíamos capaz un programa que iba a la hora del té y ahora tenés 24 horas de televisión infantil por 6, 7 canales. Nada. Evidentemente todo eso modificó el mercado y también modificó el consumo. Adhiero, no hay fórmulas, estamos siempre aprendiendo. Creo que uno capaz llega a un punto en el cual ya no tiene más capacidad de seguir aprendiendo más cosas. Pero es verdad que, bueno, básicamente nunca creernos que lo que estamos haciendo es el último éxito, sino que podría ser el último de los fracasos. Pero me parece que si uno toma la decisión y va al público que cree que ir y arma toda la estrategia de comunicación, siempre es mejor pensar que va con las convicciones de uno y tomar esas decisiones. Después, una vez que abre la boletería, empieza a ver un poco la realidad, pero creo que la idea sería determinar cuál es el público, definir estrategia e ir con las convicciones propias en cuanto que estamos apuntando a ese público. Después, cuando abre la boletería, hay muy poco margen para
quizás redireccionar una comunicación que uno apuntó para determinado lugar o determinado público, digamos. El margen de supervivencia, una vez que uno arrancó y si quiere virar o girar o transformar la cosa en otra cosa, es complejo. Diría que no hay tiempo. Gracias. Perdón, en tu vertiente de gestor del Galpón de Guevara, ¿qué pasa con eso? No, en el Galpón, digamos, cumplimos un poco el rol de sala más que de producción. Si bien hicimos algunas cosas, más que nada lo que nos interesaba del Galpón es tratar de buscar una identidad. Es decir, tratar de generar un público que venga a ver al Galpón, capaz de determinadas obras más ligadas al teatro físico, para tratar de buscarle al lugar una identidad distinta a otras salas independientes que tienen otro tipo de programación, que son muchas y que es difícil para mí en ese marco encontrar un espacio. Entonces ahí lo que tratamos de buscar es público, evidentemente, después de la adolescencia, no sé, 20-30, 20-35, pero buscar una identidad al lugar para que la gente vaya al Galpón y sepa que ve determinado tipo de obras. Es difícil, pero bueno, estamos en ese camino. Buenos días. En la parte de comunicación también es importante segmentarlo, y segmentarlo por todos los lados, por edades, porque no es lo mismo hacer un infantil que hacer una obra para adolescentes que para adultos. Segmentarlo también es, como decía Sebastián, si hay una figura o no, si es un espectáculo popular en un teatro en la calle Corrientes o uno hace una obra en un teatro en Palermo. Se puede segmentar por medios, no, o sea, no es lo mismo una revista Wipe, que es súper exclusiva, que tratar de hacer una nota en Pronto, que es masiva. Es imprescindible segmentarlo desde todo punto de vista, digamos. O sea, cada espectáculo que uno lo convoca a un productor, hay que ver si es un espectáculo para extranjeros también, si es un espectáculo como, no sé, digamos, yo he hecho mucho prensa, por ejemplo, de tanguerías, entonces ahí tenés que empezar a pensar, lo primero que pensás es la revista de Aerolíneas, te importa más que a lo mejor la revista Pronto, digamos, o sea, como cada cosa tiene, por más que sea importante conseguir muchas notas, es más importante saber bien dónde. Bueno, a diferencia de mis compañeros de mesa, que son de los mejores productores que hay en este país, y es fantástico, ¿no? Yo me siento un poco el pato feo de esta historia, pero digo, porque como director me pasa que no puedo dejar de pensar en quién es el espectador. Es como imposible. Yo no creo que nadie que dirija una obra pueda prescindir de estar pensando quién es ese otro que tiene que estar allí, aunque lo niegue, aunque diga que no le importa. Ahora, como inevitablemente al estar manejando dos salas compartidas con Paula Travnik en el caso del Kafka y con Gabriel Cabrera en el caso del Pairó, y al tener que programar, no dejamos de pensar en quién es el interlocutor. Y empezamos a encontrar algo interesante también dentro del sistema del teatro independiente, que funciona de otra manera que en lo que se llama el teatro comercial y el teatro oficial. En el caso del Kafka, que está muy determinado por qué tipo de obra es, por qué tipo de artista, hay un espectador que llega, que adhiere de manera general a eso que se llama los valores del teatro independiente, a cierta cuestión, si se quiere, juvenil, ¿no? De la cual hablaba Carlos recién. Ese espectador que está allí como en la búsqueda de una especie de experiencia que no se sabe muy bien de qué se trata, pero que sigue ciertos cánones de funcionamiento de lo que serían las salidas, ¿no? Tiene amigos, en general es un espectador en los tiempos que corren bastante endogámico. Yo ayer fui a ver una obra y nos conocíamos todos.
Éramos 25 personas, una sala de 25, y todos nos dimos besos con todos. Fue así como una especie de petit orgía, ¿no? Digo, me llamó la atención, por un momento dije, me gustaría ser un poquito anónimo, ¿no? Pero pasa algo de esto en el circuito de teatro independiente. En cambio, en el Pairó pasa algo más extraño, porque el Pairó tiene su prestigio, su historia, que se suspendió durante un tiempo, pero contiene un espectador histórico, ¿no? Del cual yo fui actor en el año 77 de una obra que fue un gran éxito, uno de los grandes éxitos del Pairó, que fue Visita, y me encuentro que vienen los espectadores y me dicen, yo lo vi a usted, Schumacher, lo vi arriba del mueble ahí en Visita. Y digo, pero no diga eso, porque eso pasó hace 40 años. O sea, y entonces ese espectador hoy vuelve a ver la obra que dirijo, ¿no? Y ahí aparece otro tipo de espectador. Y se notó muy claramente el sábado pasado. Perdón que haga esta digresión, pero es interesante para pensar el público. Y se hizo el apagón, se pasó la cinta que se había dicho de pasar respecto de la protesta por el aumento de las tarifas, y en el Kafka la gente aplaudió, se solidarizó absolutamente. En el Pairó, que estaba lleno el sábado, 120 localidades a tope, no cabía un alfiler, el público empezó a gritarse entre sí. A gritarse, unos escucharon el texto y empezaron a decir, que pague Cristina, y el otro decía, no, Macri ladrón. Empezó a haber una especie de desastre. Yo dije, esta es la presencia del público real. Acá apareció un público que no es endogámico, es un público diverso, y en algún lugar me puse contento, porque dije, qué suerte, es una obra que ya pasó de ese público cercano a un público que empieza a estar un poquito más lejos. No son mis amigos, muchos de los que están acá, pero qué suerte que vienen y pagaron la entrada. Bien, por ahora esto. A mí me gustaría, porque se va alimentando un poco el tema, coincido con Mariano, con Rubén, digamos, creo que lo más importante es identificar qué tenemos entre manos, primero que nada. No es lo mismo tener el multiteatro en Corrientes y Talcahuano que tener el Picadero. Entonces ahí hay que agudizar, por ejemplo, en el caso del Picadero, en una cortada fuera de calle Corrientes con una capacidad, uno tiene que generar algo distinto de lo que sucede en el multiteatro, el Lola o el Metropolitan, ¿no? Por nombrar otros, dije el multiteatro por tener a Carlos, ¿no? Digamos, yo siento que, así como Mariano, por su historia y por gustos personales, trata de instalar un teatro físico dentro del galpón, porque es parte de lo que a él, sus gustos personales también lo llevan a eso. Mis gustos personales y una estrategia también me llevan a tratar de generar, por ahí suena muy grande, pero por llamarlo una línea editorial de lo que es el teatro Picadero y de que la gente pueda saber que ahí se hace cierto tipo de teatro, que obviamente es abierto y las líneas se van corriendo todo el tiempo por la necesidad de programar, la necesidad de funcionamiento, de que esté abierto todos los días. Entonces, cuando uno, digamos, puede identificar qué tiene entre manos, me refiero al lugar donde se exhibe, la obra que va a exhibir, eso es fundamental para poder hacer una estrategia de comunicación y llegar al público. Coincido con Carlos que al público hay que esperarlo, que pretender que un adolescente esté tratando de sacar la cabeza adelante, primer trabajo, irse a vivir solo, todas las dificultades económicas hacen que sea un público de teatro comercial es complejo por el valor de la entrada y que también no solo viene con la paternidad, la tranquilidad para sentarse en una butaca, sino con el poder afianzarse laboralmente y tener el dinero en el bolsillo para poder pagarlas, ¿no? Creo que son dos temas importantes. Por eso, principalmente, hay un público dentro del circuito comercial que podríamos decir que es de 35 años para arriba, en su mayoría. Pero también nosotros sabemos, cuando elegimos un texto, decir, esto es teatro. Entonces hay un nicho de público de teatro. Y hay otras obras que siguen siendo teatro, pero traspasan eso, ¿no? Antes nombraban
por hablar de experiencias personales, yo creo que tanto el método Gronholm, Gorda o Toc Toc son obras que traspasan al público de teatro, tienen un nivel de actualidad que perdemos la noción de qué público viene. Mientras tanto, que Traición, Sonata de Otoño, cualquier Miller, que hace unos años había 3 Miller en Calle Corrientes, o un Tennessee Williams, por nombrar autores o otro tipo de propuestas, sabemos que tenemos que ir a un nicho de público teatral, porque eso es lo único que nos puede salvar, no vamos a traspasar a una cuestión más popular, ¿no? Digo, agregando un poco lo que se hablaba. Y profundizando un poco más, pregunto, antes había un público que uno podía reconocer como aficionado dentro de ciertos circuitos, digamos, uno que era habitué, que uno lo podía ver. ¿Existen ahora, más allá de esto que aportaba Rubén, de públicos endogámicos dentro del independiente, que es como muy habitual? ¿Reconocen dentro de lo que es como salas, como productores, cuando recorren los pasillos, cuando esperan el público después ¿reconocen un público diferente más allá del habitué, o ya no está más el habitué, ahora es público infrecuente o nuevo? ¿Se entiende más o menos la pregunta? Es compleja, pero por ahí sí se puede detectar. No, yo creo que acá, haciendo un resumen de todo, más o menos estamos coincidiendo en el diagnóstico, no en la receta. Estaba pensando que yo reconozco que no lo reconozco, y no lo reconozco porque se me ocurre a partir de lo que dijo Rubén, que coincido plenamente con este tema de conocerse. Se me ocurre ahora pensar que la amplitud de programación va directamente proporcional a la capacidad de la sala. A espacios más grandes tenés que abrirte porque va directamente ligado a aquello que decía recién Sebastián, de romper la barrera de la habitualidad. Yo me acuerdo que hace 30 años se decía que una obra de teatro exitosísima, lo decía Alejandro Romay, que tenía conocimiento de los medios, decía que tenía 120.000 espectadores. Ese era el tope. Y que la única manera de romper, estamos hablando del teatro comercial, o sea, es un éxito, pero en aquel momento costaba menos convocar 120.000 personas que hoy. Pero él decía, si alguien pretende superar los 120.000 espectadores, tiene que abrirse buscando material que sea más masivo. Por eso digo que se me ocurre llevarlo directamente a la capacidad de las butacas. Por lo tanto, no lo reconozco. Sería muy parecido al rating de televisión. El rating de televisión, cuando lo miden en los distintos estratos, se va viendo que llega un momento, un programa exitosísimo, digamos, moja en todos lados. No es cierto que el público más popular conforma 25 puntos de rating de hoy o 50 de hace 30 años. O sea, para llegar a una audiencia muy grande, moja ABC1, o sea, penetra por todas las capas. No es, y en poco, llevándolo a un terreno mucho más chico, que es el teatro, hermanito menor en estas disciplinas en relación a convocatoria o de audiencias, pero sí es cierto que es totalmente diferente programar el Kafka a programar el Gran Rex. Y es muy importante lo que acabas de decir vos. Notás la diferencia incluso entre Kafka y Pairó. O sea, ya ni siquiera hace falta buscar enormes diferencias. Y el otro día Luis Agustoni, aporto esto como si estuviese en esta mesa, responsable del Teatro El Ojo, me decía, yo cobro mi entrada, le va muy bien con una obra que allí hace, y decía, yo cobro mi entrada cuidando de no pasarme de 180 pesos, porque estoy empezando a descubrir, contradictorio a lo que acabo de decir en mi intervención anterior, que hay cierta gente del circuito comercial que empieza a buscarnos a nosotros porque no llega económicamente al valor de la entrada. O sea, un público dejado por circunstancias económicas del país, pero teatrero, que empieza a buscar cómo ir al teatro un viernes o un sábado a la noche, pero sabiendo que no puede pagar 400 pesos y que sí podría pagar o paga 2 plateas por 360. Entonces dice, no quiero poner ni 200, porque el 2 asusta a ese público que estoy captando, que es público que no accede al circuito de ustedes.
Dale, voy a agregar un par de cositas más, capaz más de dudas que de certezas, pero nosotros hace años que venimos trabajando en el Gran Rex y, como decían recién, en el caso de Violeta, se vendía toda la sala. La entrada de 200 y la entrada de 600. Es decir, la televisión lograba ir a todos los segmentos o a todo tipo de público y lograba empujar, vender capaz las 1000 localidades de arriba que son las más difíciles de vender. Este año estamos armando un Peter Pan bastante importante en formato comedia musical para el Rex, que no es de televisión. Tenemos la preventa abierta y vendimos todas las plateas más caras y no logramos vender las 1000 entradas de arriba. Es decir, parecería que eso en el Gran Rex, en el caso propiamente de estos tipos de espectáculos y del tipo de teatro, solamente lo lograríamos con un producto televisivo masivo, sea como fue Cris Morena en su momento o como es ahora los programas de Disney Channel. Pero con una obra hoy como Peter Pan, capaz con figuras como puede ser el Puma Goiti o Ángela Torres o Fernando Dente, la preventa hoy indica que las 5000 entradas vendidas hoy son de la platea de abajo. ¿Por qué no se venden las de 200 pesos de arriba? Creo que tiene que ver con, no sé, tampoco lo tengo claro, tiene que ver con que la televisión de alguna manera logra ir a todos los segmentos y capaz la gente que viene el hijo y le pide y termina comprando la entrada y capaz en este tipo de proyectos ese tipo de público ni piensa ya en elegir el proyecto como una opción. Pero bueno, nada, tiro esa punta como una cosa de la realidad que nos pasa hoy, comparando un poco proyecto televisivo al mismo segmento familiar, digamos, y producto capaz más con figuras, en el mismo teatro y diferentes situaciones de venta, ¿no? Totalmente distintas. Te meto por ahí una posible respuesta, sí, para jugar un poco. Yo creo que el teatro infantil, como decíamos antes, se divide entre los chicos que le hinchan las bolas a los papás para que le compren la entrada y los padres que quieren llevar a los chicos a ver teatro infantil. Peter Pan, ningún chico le rompe las pelotas a los papás para ir a ver Peter Pan, entonces el papá quiere que lo lleva y quiere que disfrute, entonces le compra las entradas de adelante porque tiene especial interés en que su hijo la pase bien, mientras que si mi hija me pide entradas de Violeta, la voy a tener que llevar, pero le voy a comprar la más barata, porque la verdad que no tengo ganas de que vaya a ver Violeta. En nombre de la universidad pedimos disculpas porque el presidente ADET usó los términos pelota y bolas cuando no son muy académicos. Se puede borrar de la edición, por favor, ¿eh? No, y justo con lo que decía Mariano, yo recuerdo una experiencia, me voy a meter, perdón, no de coordinador, pero con algo referido. En el año 98 yo hice la producción ejecutiva de La Bella y la Bestia, la primera versión de Disney, y algo similar pasaba, pero no del todo. Se vendían las más caras y las más baratas, pero no las del medio, las intermedias. Esas no se vendían. Y era un caso también, digo, no tenía televisión, pero sí venía con todo el auge de Disney y eso. Hay cosas muy raras. Muy raras, porque... Sí. No, porque en relación a experiencias, cuando en el 2005, cuando fue el proyecto Conex de las 3 obras griegas, que producto de lo que había pasado en Cromañón hubo que salir de Conex y repartirse en los teatros de la ciudad, yo estaba dirigiendo Troyanas, y me había resistido a una idea de producción de poner figuras. Y había trabajado con actores de teatro, digamos, desde Elena Tacisto como protagonista, Pelicori, Peña, Irina Alonso, Diana Lamas, o sea, era un elenco muy, muy de teatro. Y por estas cosas de la vida fuimos a parar al Coliseo, creo que una de las salas más grandes de la ciudad. Y me acuerdo que se había puesto un precio más caro para las butacas de adelante. Y yo decía, no va a venir nadie, la gente no va a querer venir a ver esto. Y notablemente eran las que más rápido se vendían. Y con semejante obra, con actores que no tenían una llegada desde el punto de vista mediático, la obra tenía un promedio entre 900 y 1000 espectadores por función, contando, se hacían funciones de miércoles a domingo. Era una especie de disparate, ¿no?
Igual era una producción muy cara, con lo cual no se podía sostener y era muy caro pagar el teatro, pero eso ya era otro problema. Pero ahí marca como una especie de disfunción en relación a lo esperable. Uno diría, lo barato es lo primero, y no, hay algo de la gente de querer estar cerca. Y me parece que ese querer estar cerca es lo que hace que el bolsillo se sacrifique un poco. Wow, difícil. Pregunta si, con la vastísima trayectoria que todos tienen, como productores, directores, dueños de sala, etcétera, etcétera, si les ha tocado la experiencia de anticipar, mientras están en la producción de un espectáculo, que ese espectáculo no va a funcionar, en relación al público siempre, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes inicialmente tenían como expectativas cuando eligieron una obra, eligieron un elenco, un director, o cuando decidieron dirigir una obra, si les ha tocado en el medio del proceso darse cuenta que, no sé, se equivocaron o que no, eso no iba a funcionar particularmente. ¿Se entiende la pregunta? Si han tenido por ahí. Yo no me animaría a decir en ese proceso, porque me parece que eso, a mí me gusta decir que hasta que no se abre la boletería, que es una metáfora de decir hasta que no se estrena, el crédito está intacto. Hemos visto espectáculos que realmente creíamos que no iban a salir bien y terminan siendo exitosos. No me estoy refiriendo solamente a la taquilla, ¿eh? Cuando digo exitoso me refiero también a lo artístico, a que pasa algo. O sea, muchas veces hay espectáculos, a mí me pasó de ver algunos espectáculos muy prolijos en todo y sentir que eran fríos y no pasaba nada en la platea. Y otros más desprolijos, por llamarlo así, y que tenía una empatía con el espectador muy potente, teatralmente hablando. Pero sí les puedo contar que en la programación me pasó una vez o dos, pero una la tengo muy presente, en la función del estreno. Piensen ustedes que cuando vos tenés que programar una sala con el riesgo y el costo que supone tenerla cerrado, tenés que tener lo que yo llamo las milanesas marcadas. Lo llevo a un terreno gastronómico, será porque me gusta comer, pero yo siempre me preguntaba cómo hacían en los restaurantes para poder servir a 1000 personas juntas o a 300 en una fiesta y servir la comida caliente. Y entonces aprendí aquello de la milanesa marcada, cosa que estaba lista. Y yo en mi propia oficina hablo de las milanesas marcadas. Las milanesas marcadas son ir charlando con distintos creadores, con distintos productores. ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Cuál es tu estadio? ¿Tengo el elenco armado? ¿No lo tengo? Empecé a ensayar, pero lo frenamos. Conocer cómo está cada cosa es una especie de milanesa marcada para saber que en la urgencia, cuando se va a producir el hueco, vos sabés qué teléfono tocar. Porque si no te quedarías con baches enormes en el teatro. Si esperás el fracaso, que es lo que más nos acompaña estadísticamente a todos, si esperás el fracaso para ahí recién despertarte, decir qué voy a programar, te quedaste 4 meses con el teatro cerrado. Y decía que sí me pasó una vez o dos, pero una puntual, me acuerdo, porque yo estaba sentado en la última fila de la noche del estreno de una comedia que duraría 1h30, y a los 45 minutos dejé la butaca y me fui a la oficina para llamar a una actriz, que era Soledad Silveira, nunca me voy a olvidar, para proponerle debutar 8 semanas después en esa misma sala. O sea, a los 45 minutos de la función. Porque había 2 parámetros que para mí no tienen fallas. Tenés el parámetro artístico y el parámetro de la boletería. Vos podés tener la noche del estreno una preventa que te está indicando interés, entonces lo observás. O podés no tener venta, pero tenés en el escenario una cosa muy potente que cuando la ves terminada decís, a esta hay que esperarla. No sé, yo debuté en 1986 con la primera versión de Made in Lanús con menos de 80 personas en la platea de un teatro comercial. Y sin embargo no tuve dudas que había que esperarla y pasó lo que pasó, pero porque estábamos llorando todos en esa platea raleada. Pero cuando los dos parámetros no funcionan, para mí no tiene arreglo. La función a la que yo concurría no tenía preventa y lo que pasaba en el escenario era muy malo. Entonces, ¿para qué voy a esperar? Si el público me está diciendo antes de verla que no quiere. Y el público que la está viendo, cuando salga, va a decirle a otro que no vaya. ¿Tengo que esperar que termine para convencerme que tengo que programar la sala?
Bueno, ese es un ejemplo. No fue antes, pero la noche del estreno no esperé que termine. Es un estadio distinto. Un poco volviendo a la pregunta de Gustavo y de más allá de la función de estreno, si durante el proceso artístico de ensayos uno lo ve o lo puede identificar, uno va viendo cosas. El teatro tiene una situación que no sé si es mágica o es a base de trabajo, que es esas últimas días en el teatro donde terminás de juntar a un público que en general son amigos o empezás a testear y ese trabajo en silencio que se produce en un estudio de repente empieza a tener una ida y vuelta. Y muchas veces se produce un crecimiento superlativo en los últimos 5 días y pasa algo. A mí me gusta poner ejemplos, ¿no? Sobre todo anécdotas, como hace Carlos. Digamos, se me ocurren 3 cosas. Cuando estábamos ensayando Toc Toc, que no había nadie en la sala y no había una sola sonrisa, lo miro a Bruno y digo, ¿qué estamos haciendo? Digo, era tremendo y sin embargo al primer día que hubo 50 personas en la platea, eso hizo así, dio la vuelta por completo. Y otro ejemplo también, me acuerdo los últimos días de ajustes de un espectáculo que se llama Coq, que como decía Carlos era prolijo, estaba todo formalmente bien, hacíamos las previas y nos íbamos con Veronese volviendo, porque vivimos por el mismo barrio y por ahí volvíamos juntos y los dos estábamos incómodos, no sabíamos bien qué estaba pasando, pero no estaba pasando lo que queríamos que pase. Y no fue un fracaso, pero no fue un éxito, pero sí tuvo que ver con una percepción de que algo no estaba sucediendo como nos hubiera gustado que suceda. Y siguiendo con los ejemplos, el caso de los espectáculos que están muy bien y que uno sabe que están muy bien y que hay que tener la paciencia de esperarlo, fue el caso de Forever Young, ¿no? Que fue un espectáculo que en la mitad del proceso, que fue una creación de cero, donde se reescribió mucho y muchas cosas, a las 2 semanas parecía un espectáculo de fin de curso. Y tuvimos una reunión muy fuerte con Daniel, Casablanca, y bueno, y a las 2 semanas eso también hizo así, y antes del estreno sabíamos que teníamos un espectáculo maravilloso y aguantamos muchas semanas con 400 espectadores por semana hasta que eso se revirtió. No, a mí me resulta complejo porque, digamos, como programador voy a hablar, porque como director sé de algunos espectáculos que me daba cuenta que la elección fallida de una actriz o de un actor hizo que eso no funcionara como tenía que funcionar, pero como las decisiones de producción las habían tomado otros, ahí yo tenía que haber tomado y dicho, bueno, o me voy o me bajo, o hacer un gesto más extremo, pero me daba cuenta que eso podía no funcionar y de hecho no funcionaron. No voy a dar nombres porque después les digo. Pero sí como programador, en las salas independientes pasa muchísimo que la gente trae sus proyectos, uno ve o hay algo que interesa o el texto, pero luego empieza a ver que esos espectáculos no van a tener una vez pasado los contactos del teléfono, no va a tener ningún tipo de trascendencia. Entonces es muy interesante porque uno a veces sabe que ese espectáculo no va a pasar absolutamente nada. E igual, por ahí porque como tiene un bache lo programa, pero está lleno de espectáculos que no piensan qué es lo que están haciendo. Entonces, eso es algo para reflexionar bastante. Con una diferencia con el teatro comercial. El teatro comercial invierte mucho dinero y entonces hay como supongo, una mayor responsabilidad. En el teatro independiente pareciera que las cosas no cuestan demasiado, que las salas están abiertas porque, bueno, tienen subsidio, etc. Entonces la gente tampoco cuando presenta proyectos tiene una actitud responsable respecto de cuál
cuál es el decurso que va a tener ese espectáculo. Y esto se nota mucho en espectáculos que uno se da cuenta que no funcionan e igual la gente pide más funciones, esperando una hipotética crítica de algún diario que jamás va a llegar, porque tampoco en la cantidad de espectáculos que hay en el teatro independiente, los diarios, sobre todo La Nación, que es el único diario que trata de cubrir un porcentaje más o menos aceptable de la cantidad de espectáculos, no va a llegar nunca a ese espectáculo, porque tampoco le interesa desde el punto de vista artístico. Entonces hay algo de que hay mucho, por lo menos en el circuito independiente, en relación a tarea de programador, que se ve que no va a funcionar, pero igual uno los programa sabiendo decir, esto no funciona. Y aprovechando, Rubén, perdón, ya que estamos con tu nueva obra, tu nueva producción, todas las cosas del mundo, también has tomado un modo atípico dentro de lo independiente, que es producir pensando en 4 funciones semanales, por varias cuestiones que por ahí es interesante que cuentes, pero además, ¿qué pasó en esa relación de hacer o producir un espectáculo durante 4 funciones semanales en lo independiente, que no es lo común, con respecto a la relación con el público que esperabas, que lo hemos hablado antes previo a eso, y qué sucedió finalmente, o qué está sucediendo, digamos? En principio, cuando empezamos con el proyecto y no tiene sentido mucho contar cómo fue la génesis de eso, pero básicamente fue un acuerdo con Ingrid Pericori, con la que queríamos hacer un espectáculo juntos, y apareció la obra de Diego Manso, Todas las cosas del mundo, y leyendo la obra y teniendo un teatro, o sea, el planteo de inicio era hacer algo con ella en el Pairó, dado que hace un año y tanto que lo estoy siendo su director artístico. Porque precisamente para tratar de volver a poner en valor un teatro histórico del mundo del teatro independiente. Pero viendo la obra y trabajando esa obra que elegimos, me di cuenta que no era una obra para una vez por semana, eventualmente 2, sino que es una obra de una complejidad que requería este tránsito casi cotidiano de la actuación, que es la que tienen los teatros comerciales o los teatros oficiales, que tenía que tener una cantidad de funciones. Y también pensé que no podía apostar solamente a que funcionara bien y después sumar funciones, porque hoy esto en el sistema teatral es casi imposible, porque la mayoría de los actores ya tienen un montón de trabajos, con lo cual si hubiéramos dicho vamos a hacer funciones, o sea, viernes y sábado, pero andaba muy bien, ya hubiera sido imposible poner función el domingo, porque ya el domingo seguramente tienen 2 funciones, una a las 6 y otra a las 9, o algunos están con teatro oficial a las 7 de la tarde, lo cual es imposible. Hoy, inclusive para armar un ensayo, es bastante complicado. En ese sentido me parece que pasó algo milagroso, porque yo le proponía a los actores que la obra, les gustaba tanto la obra y les decía 4 funciones, e increíblemente dijeron que sí. Los que dijeron que no era porque no podían directamente por el proyecto o por alguna otra cosa, y hubo algún actor que se fue en la mitad del proceso, pero que no viene a cuento contarlo. Pero no hubo mucho rechazo, no pasó esta cosa de que nadie quería o nadie podía. Algo pasó con este material. Al punto que había mucho temor, porque además es una obra que dura, en la primera lectura duró 2 horas 40, con lo cual decimos, encima teatro independiente, 2 horas 40. Yo pensaba al principio que iba a tener intervalos, o sea, todo en contra. Era como tratar de meter adentro de un teatro independiente una estructura de teatro oficial, que ni siquiera hoy el teatro comercial hace intervalos, ¿no? Se sacó el intervalo de encima, porque hay temor o porque tiene que poner otras funciones, o porque hay temor a que el público se escape. O porque los chocolatineros pagan poco. Eso es cierto, claro. Pero como nosotros no tenemos chocolatineros, pero tampoco en ese teatro tenemos un bar, ni tenemos para que la gente consuma. Entonces era una cantidad de reflexiones acerca de cómo había que producir ese espectáculo. Finalmente quedó en una duración de 2 horas 10,
que afortunadamente el público se la banca fenómeno, porque si no diría es feo, no, está bien, pero no hay que ir porque es larga. No pasa eso, al contrario, el comentario es, me di cuenta que estaba terminando y me dio pena. Hay algo de eso que dije, wow, qué bárbaro. Pero, a ver, a lo que voy es a que la producción del espectáculo, ¿no?, apostó, en ese sentido yo no solamente como director, sino apostó a dos cosas. Uno, que los actores, los 6 actores de la obra, ¿no?, Pericori, Acosta, Moschner, Contreras, Paloma, Juan Santiago y Fabiana Falcón, apostaron a estas cuatro funciones por semana a ciegas. Podía no funcionar, yo creo que había pactado con ellos, decirle, mira, si no funciona, a los 2 meses bajamos y chao, cada uno a su casa, taza a taza, basta. Pero tampoco a mí las agonías en teatro me parecen lo más lamentable del mundo. Y por el otro lado, algo que sí me parece importante en términos de la producción, es que al ser nosotros responsables de la sala, el teatro está totalmente a disponibilidad del espectáculo. O sea, no es un espectáculo que tiene que compartir con otros y sacar, poner, con lo cual eso le da una solidez a la propuesta que la transforma en algo diferente dentro del circuito. Quizá parecido a lo que pasa con algunos espectáculos en otras salas, como puede ser Terrenal o algunas cosas de Bartiz, en el cual la sala está prácticamente a disposición de ese espectáculo. Y eso genera una tranquilidad, diría, en el espectador, ¿no?, en sentir que ahí hay algo sólido, que creo que es algo que no tiene las percepciones del teatro independiente cuando va a haber. Siempre hay algo de la precarización que aparece y que, para mi gusto, atenta contra la percepción y contra la posibilidad de espectar. Unas últimas 2 preguntas antes de dar espacio a la audiencia. Justo estamos hablando de audiencias, de públicos, comunicación. ¿Tienen algún tipo de parámetro o algo en tanto productores, distribuidores, dueños de sala, etcétera, etcétera, con respecto a la efectividad de la comunicación que hacen a la hora de difundir un espectáculo, de comunicar un espectáculo? Incluso Tommy también desde lo de la comunicación. ¿Tienen algún tipo de feedback o algo que puedan tomar en relación a, bueno, hacemos tal estrategia, afichaje callejero, televisión, etcétera, y hay una respuesta con respecto a eso? ¿Pueden detectar si hay algún público que viene de determinado lugar más que por otro o cómo rinde? Es difícil la pregunta, pero o sea, si se puede tener alguna idea. Yo creo que es distinto desde la producción que desde la parte de comunicación pura. Yo creo que no hay fórmulas, pero uno usa la experiencia, digamos, o sea, de tratar desde la comunicación, de pensar, creo que hay que volver a lo más simple, qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno puede comunicar y a quién, que parece algo tonto, digamos, pero a veces se olvida de eso, digamos, o sea, yo creo que nada te garantiza un éxito, digamos, salvo que lo tengas a Darín o a Susana Jiménez, digamos, pero creo que es tratar de comunicar qué es lo que se tiene, a qué público va, lo máximo posible. Por ejemplo, yo ahora estoy con la comunicación de Gilla, ¿no?, por ejemplo, y yo insistí mucho a los productores que, sabiendo que estaba vivo el hijo de Gilla, usarlo. Y el productor me dijo, no quiero, esto es muy graciosa la obra, él va a llevarnos algo muy tétrico, digamos. Y dije, mira, es la oportunidad de salir de Almorzando con Mirta Legrand o del programa de espectáculos o de Intrusos. Es la posibilidad que yo tengo de ir a noticieros, a muchas revistas que no son de espectáculos. Me aceptaron esa propuesta. No sé cuánta gente va a llevar el hijo de Gilla, pero yo creo que fue positivo en cuanto a que hubo un montón de notas con el hijo de Gilla contando la experiencia. Hubo chicos jóvenes que empezaron a saber del caso, que no sabían. No sé cuánto de eso repercute en la boletería,
pero creo que coincidirán conmigo, primero se tiene que enterar todo el mundo, desde la comunicación, desde las redes, desde las notas, desde la calle también, desde la gráfica. Después el público elige si va o no. Yo creo que nada, en un principio sonaría difícil poder medir qué comunicamos y qué respuesta tenemos del público. Lo que sí, lo que está claro para nosotros es que fuimos variando un poco la comunicación en función de que, bueno, obviamente las redes hoy toman un protagonismo importante y uno habla, no sé, en su momento trabajamos con Lali, tiene 2 millones de seguidores, no sé cuántos de esos 2 millones se traducen en entradas. Ahora, que es importante que los tenga, seguro, porque tenés un vehículo de llegada a su público o a sus seguidores importante. No sé identificar si todo eso se traduce después en entradas vendidas, sí o no. Pero bueno, hoy en lo que estamos haciendo le dimos mucha prioridad a las redes, o le contaba a Tommy, armamos como un equipo de marketing prensa donde sumamos una persona que se ocupa exclusivamente de las redes para el proyecto de vacaciones de invierno. Dejamos de usar los diarios como nuestro objetivo principal de difusión, digamos, los avisos en diarios hoy están descartados para nosotros. Y en el caso de puntual de Peter Pan, las vacaciones de invierno son muy cortas, son 40 funciones, no hay tiempo de esperar esto que se hablaba antes de que el espectáculo está bien, nos gusta, tiene figuras, pero no tengo tiempo de esperarlo porque el 15 de agosto se acabó todo. Y a su vez no es un producto televisivo y necesitamos masificarlo porque el REX tiene 3.200 localidades. Entonces uno de los objetivos para nosotros fue, tenemos que llegar a la tele para poder darle cierta notoriedad al proyecto o cierta masificación al proyecto, que si no se la doy y rápidamente, cuando estreno el 8 de julio, por más que el boca a boca sea buenísimo, no llego al 15 de agosto a vender las entradas que necesitamos vender. Entonces nada, nos ponemos objetivos de trabajo, tratamos de cumplirlos y tratamos de agotar instancias. Digamos, decir, bueno, queremos estar en determinados lugares, tratar de apuntar, vamos a estar ahora, nada, abre Showmatch el lunes, logramos ahí un espacio para estar, pero no sé si eso va a vender entradas o no. Creo que tenemos que estar porque tenemos que ganar notoriedad y hacernos públicos, es decir, hacernos presentes en unas vacaciones de invierno que en general están ocupadas predominantemente por espectáculos de televisión, es decir, Topa es número 1, Disney on Ice no es televisión, pero es una marca que tiene más de 25 años, y van a ver que en el mercado infantil hay muy pocos productos en el calle Corrientes por fuera de lo que es Tapanam, está Piñón, es decir, la tele desembarcó en el teatro infantil en el 2000-2001 para no irse de alguna manera. Entonces ir al Rex con un espectáculo formato comedia musical que tiene actores reconocidos de la comedia o del teatro comercial, es cómo logramos armar la estrategia y tiene que ver con esto de, bueno, sumar redes, tratar de llegar a la tele, capaz prescindir de la publicidad en diarios que nos parece que el público no está ahí, pero no sé si le voy a adjudicar el éxito o fracaso a poder medir eso. Nada, vamos cumpliendo objetivos, pero no lo podría linkear una cosa con la otra. A mí me gustaría primero identificar las diferentes formas de comunicación, porque algunas son gratis y otras son muy costosas. Uno tiene finitud en el presupuesto, hacia alianzas. Muchas veces el tener un teatro, por lo menos en mi caso, me permitió generar alianzas con algunos medios y tener valores preferenciales, y esos acuerdos también te atan a usar esos medios para promocionar tus espectáculos porque los identificás como los mejores, pero después producís otra cosa y por ahí no es el mejor espacio para promocionar los espectáculos. Entonces, sigo volviendo al principio de la charla, creo que lo más importante es hacer un buen diagnóstico. ¿Qué tenemos? ¿Cómo maximizarlo? Nada de lo publicitario podríamos, en mi experiencia personal, me ha marcado que vende entradas. Sí, la comunicación a través de la gente de prensa, y a través de los formadores de opinión.
Digo, uno empapela una ciudad y uno tiene que instalar un espectáculo. Ese espectáculo solo va a funcionar si tiene un buen boca a boca, no porque en papeles, porque además no hay presupuesto que pueda sostener esa publicidad a lo largo de una temporada. Pero sí uno tiene que generar a través de un presupuesto de publicidad dedicado a un espectáculo, cómo instalarlo conjuntamente hoy con redes sociales que no tienen mayor costo, más quizás una persona encargada de hacerlo. La prensa sigue siendo fundamental a la hora de estrenar, si tenés tapa de espectáculos de los diarios más importantes, con una nota interesante adentro. Creo que si hay un conjunto de críticas excelentes, te venden entradas. Si tenés una muy buena y otra buena, no pasa nada. Ya no hay críticos formadores de opinión, ya se pasó esa época donde había críticos que hacían un desminuzamiento, digamos. En España, yo vivía en España hace mucho tiempo y había un crítico del diario El País que era Aro Teclen, y cuando Aro escribía una buena crítica te llenaba el teatro. Acá no existe. Por ahí Ernesto Yo en su momento como crítico de teatro, no existen esas figuras. Entonces, me parece que nos es muy difícil medir cómo se traducen nuestras acciones en venta concreta de entradas a la hora de comunicación. Creo que el objetivo es instalar lo que estamos haciendo, generar una masa crítica de público y el boca a boca nos va a salvar o a hundir. Pero lo más importante es que en esas 2 primeras semanas, o inclusive en la primera, entre las previas y la primera semana de función, tenemos que generar una masa crítica de comunicadores en nuestros espectadores. Para eso hay un montón de herramientas y ahí es donde cada uno tiene que identificar cuáles son sus medios y sus posibilidades. Yo a lo mejor me corro un poquito de eje, pero me parece, aprovechando que estamos charlando de esto, aunque hasta ahora hablamos nosotros solos, a mí me conmueve mucho este tipo de diálogo, monólogo. Digo, me conmueve mucho porque me trae rápidamente a tantos años atrás cuando yo quería meterme en esto del espectáculo y no sabía cómo. En ese momento no había universidades, ni públicas ni privadas, que se ocupen de este tipo de cosas. Entonces, cada uno buscaba como podía. Yo lo canalicé a través de una colección de programas de cine, juntaba programas de cine. Y recién cuando lo corté a Rubén, cuando habló si eran en 2 actos o 1, y dije, el chocolatinero paga poco, me trae a la memoria que yo en aquella colección de programas de cine veía que una película se estrenaba en 3 cines del centro, por ejemplo, y en 2 lo pasaban 6 veces por día, pasaban esa película 6 veces por día. Y en un cine lo pasaban 5 veces por día. Y yo decía, desde mi casa, cuando coleccionaba los programas, qué tonto el dueño de ese cine, que pudiendo pasar las 6, como lo hacen los otros, la pasa 5. Cuando tuve acceso a un dueño de cine, descubrí que porque el dueño del cine había conseguido un auto que entraba a escena entre función y función, que se lo pagaban con autos la empresa Ford, y que el mejor negocio era el que yo creí que era tonto, que es el que daba 5 vueltas. Prefería sacrificar la función de cine porque la película tenía que compartirla con el distribuidor de la película. En cambio, el ingreso del auto era íntegramente para la sala. Y ahí descubrí, como en todo en la vida, que no todo lo que vemos con claridad termina siendo lo que la realidad está marcando. Y entonces me acordé del chocolatinero, porque los viejos empresarios podían, hoy pasa todavía en México. En México, si no existe la dulcería, que es para nosotros el chocolatinero, no te programan la sala, porque el mejor negocio es ese. El otro día, yo no me canso de decir que me sorprendió el responsable en Argentina de la multinacional Village, que dijo, qué buen negocio son los cines, lástima que haya que pasar películas. Y para mí esto es una enseñanza 40 años después. Con esto quiero decirles a los que nos escuchan que la diferencia que yo encuentro en este encuentro, es que en aquel momento había gente que también decía desde otro lado que sabía. Y lo que yo más me llevo de esto
es que lo que nos uniforma es que todos nos pasamos diciendo no sabemos. O sea, se supone que nosotros somos los que tenemos que contar lo que sabemos. Y en todo caso, como dato positivo a los que no están todavía acá arriba, es que sepan que sabemos lo mismo, que nos manejamos por prueba y error, que no hay una ciencia para esto. Incluso me animo a decir, poco académico, que no es la facultad, no es la universidad la que nos va a dar otra cosa que lineamientos, posibilidades como este encuentro. Pero en realidad, saber de esto, lo dije al principio, cada vez sé que sé menos, porque me parece que no es una ciencia exacta, no se estudia como la medicina o no sé, cómo conducir un avión o ser un técnico. En esto es más, la sensibilidad, la piel, tratar de escuchar al otro, tiene mucho más que ver con la psicología, para mi gusto, que con lo empresarial del teatro. A lo mejor me alejo un poquito, pero nos escucho a todos y decimos, vos me hablás de las redes, el otro habla. Si yo a Pepe Soriano lo publicito en las redes, la gente que ve a Pepe Soriano no sabe usar la computadora todavía. Pero los que van a ver a Nicolás Vázquez, si publico la crítica o no en el Diario de la Nación, le importa poco. Cuando, como bien dice Rubén, para los teatreros es la que más nos importa. Pero para ver el otro lado de la cama, hace falta saber cuántos seguidores tenés. Por eso, por lo tanto, por lo menos quédense tranquilos que sabemos lo mismo. Bueno, muchas gracias. Si se puede subir un poco el auditorio, la luz del auditorio, para no subir el auditorio, sino la luz. Vamos a dar espacio a preguntas de la audiencia. Son 11:25, tenemos exactamente 20 minutos. Lo que les pido, ahora un segundito, lo que les pido es que traten de ser preguntas concisas, puntuales y, si es posible, a alguno de los panelistas en especial, no en general, para que las preguntas puedan ser más cantidad. ¿Sí? No veo. ¿Dónde? Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Perdón, a ver, un segundito. Dale, sí, por favor. Bueno, sí, un comentario Acércate rápido. al micrófono porque no se escucha. Un comentario rápido a lo que dijo Carlos es que nadie sabe nada, pero ¿cómo hacemos para estar ahí en lugar de ustedes? Bueno, una pregunta que me hago yo, y obviamente me interesa la respuesta. Cuando hablan de, Carlos dijo que le dijo este otro empresario que había 120.000 espectadores. Perdón, acércate un poquito más al micrófono. 120.000 pesos para una obra de teatro. Espectadores. Entonces yo me pregunto, y después hablaron de que en las preventas de algunas obras se vendían las más caras de 600 pesos y las más baratas que supongamos que sean de 200 y no la gran cantidad que serían de 400. Yo me pregunto si de esa masa crítica de 120.000 espectadores no está más o menos marcado que quizá un 10% es la que pueda pagar los 600 pesos y es más predispuesta a hacer la compra, porque inmediatamente compra ante una novedad porque es un consumidor continuo. La más barata porque el 80 o el 90%... Perdón. Acotemos la pregunta, por favor. Y hago una aclaración. Lo que contó Carlos sobre la masa crítica lo dijo Romay hace varios años, ¿no? Lo de los 120.000, no es ahora. Está bien, pero hay una constante. Hay una constante. ¿Cuál es la pregunta? Hoy será menos o será más. ¿Cuál es la pregunta? Es que lo plantearon como una incógnita y a mí por ahí me suena lógico que de una cantidad de 120.000 espectadores potenciales haya un 10% que sean los que pueden adquirir una entrada de 600 pesos y la compren inmediatamente porque son consumidores constantes. El otro 90%, quizá el 10%, pueda ir y comprarla de 200, la más barata. Y el Perdón que te corte. La pregunta puntual. Si no es pregunta, por eso aclaré. Por eso, ¿A quién es la pregunta y cuál? A todos. Pero la pregunta es, ¿no es lógico que en una preventa
se vendan las más caras y las más baratas primero? A ver, yo creo que esos 120.000 de Romay ya son 90.000 o menos. Creo que, a ver, no todos los espectáculos tienen un margen de 600 a 200, la comedia de texto tiene un precio mucho más unificado, más cercano al 400, 450. Creo que la elección de las entradas tiene que ver con el deseo, con la moda, con un montón de factores. Digamos, si vos tenés, cuando Carlos contaba la anécdota del cine, pensaba que, mientras él terminaba de contar, que por ahí lo que hacía este empresario de cine era hacer menos funciones para que se vea la platea más llena. Es como cuando vas a un restaurante que está lleno, a uno le dan ganas de entrar, a un restaurante vacío no. Cuando tenés un espectáculo que no se consiguen las entradas, eso genera un deseo y si las conseguís pagás lo que valen, no estás buscando precio. Digamos, cada espectáculo tiene, por eso vuelvo al principio, una identificación de la cosa. Si hay un verdadero deseo y es un espectáculo exitoso y las entradas valen 450 pesos, se paga ese valor y la gente hace el esfuerzo, como decía Rubén antes, de estar cerca, y eso tiene que ver con llegar primero a la boletería y hacer colas, cosas que a veces en estos tiempos es difícil de pensar y sigue sucediendo, ¿no? Con respecto a ese margen de precios, digamos, yo creo que en la capital federal hay gente que le da igual el valor de la entrada. Hay un público teatrero que no piensa en la plata cuando va al teatro. Si costasen 1.000, irían igual. Es un público que está ajeno a la realidad económica que vivimos todos nosotros. Y otro público que está buscando todas las promociones, que son un montón. Internamente discutimos mucho si con tanta promoción no estamos acostumbrando al espectador a esperar que llegue esa promoción. Entonces, depende de lo que tengas entre manos. Los primeros años de Toc Toc no había una sola promoción y se agotaban las entradas. Seguramente en este 6º año tendremos que empezar a pensar si hay que empezar a buscarle la vuelta para algunos días de la semana. No sé si alguien quiere. No sé responderte lo del 90, 10, creo que depende del espectáculo principalmente. Allá atrás estaba, ¿no? Sí, buen día. Bueno, antes que nada quería agradecer la posibilidad de esta y el buen casting de esta mesa y de las otras mesas también, que es tan afín y a la vez tan heterogéneo en el rubro, ¿no? La pregunta está dirigida más que nada, me parece, a Carlos y a Sebastián, y tiene que ver con algo que sucede eventualmente o es más tendencia o menos, que tiene que ver con captar espectáculos que son un pequeño gran suceso independiente muchas veces, como puede ser Estado de Ira o El Loco y la Camisa o Chicos Católicos en otro sentido. Y la pregunta está dirigida a ¿con qué se encuentran respecto de cuando tienen que esas compañías funcionar en un circuito independiente? Y a la vez unido a otra pregunta que tiene que ver con qué tips le pueden dar a las compañías independientes respecto de ciertos vicios o ciertas... Esto que hablaba también Rubén, ¿no? De que a veces hay cierta irresponsabilidad en las propuestas o no pensar en lo comercial y poner por delante lo artístico o lo supuestamente experimental o lo que moviliza muchas veces al teatro independiente. Eso es, cómo se insertan las compañías en las experiencias comerciales y qué errores o qué cosas ustedes pueden detectar que a veces suceden en el circuito independiente. Perdón, elegí una de las dos. No hay tiempo. La segunda, entonces. Bueno, la segunda es ¿qué tips? Sí, ¿qué tips le dan a las compañías independientes? Si querés te la dejo a vos, porque... Voy. A ver, en lo personal, yo he estado ligado al teatro independiente y creo que se habló acá en el ejemplo de Agustoni que mencionaba Carlos. Hace rato que el mismo público circula, por lo menos una masa, ¿no? De público circula. Empezó algunos hasta por la moda de ir a un lugar lejos y un poco incómodo y el pasillo de timbre 4, y etcétera, y un montón de razones. Hoy en día hay una circulación del público por los dos circuitos, por llamar, si se pudiera separar. Todo es teatro,
Creo que hay espectáculos del independiente que pueden adaptarse sin ningún inconveniente en el circuito comercial y otros que no. El espacio creativo que tiene el circuito independiente sin la presión económica, con otros tiempos, está buenísimo que exista porque salen otras creaciones necesarias que no tienen que ver con lo comercial y da una vitalidad a la creación que por ahí es muy difícil de trasladar al circuito comercial, pero es una parte necesaria de nuestra cultura. Y hay otros espectáculos que por ahí tienen un formato que es totalmente viable dentro del circuito comercial, solo que se hizo a menor escala y de repente se genera el fenómeno del público y eso se puede trasladar. Una vez que lo trasladás, hablábamos con Rubén justo ayer, ayer fue o antes de ayer, en una reunión en el Fondo Nacional de las Artes, donde nos planteábamos y traía Rubén el tema de la falta de infraestructura de los teatros independientes, la precarización, hasta ciertos hipismos, sin ser despectivo, respecto de cómo se produce en el teatro independiente, cosa que no sucede en otros países por ahí europeos, donde el teatro independiente tiene infraestructura. Creo que ahí se radican también otros incentivos en cuanto a la posibilidad de progresar de esa compañía independiente, no solo el económico y el de llegar a más público, sino el de poder mostrar su trabajo en mejores condiciones técnicas. La verdad que nunca le plantearía a una compañía que está planteando un proceso creativo en el teatro independiente un tip del teatro comercial, de ninguna manera. Cada uno hace su deseo creativo. Pero no me refiero a un tip de teatro comercial, sino a un tip para el funcionamiento independiente. Pero es que la dinámica independiente genera contenidos que son propios y que tienen un valor. Un ejemplo cortito y dejo para que sigan las preguntas. Cuando yo lo conozco a Veronese y él me plantea por primera vez que me meta en la producción de Tío Baña, de Espía a una mujer que se mata, le dije, sí, pero en cooperativa, como hiciste siempre. Dije, que tiene que ver, no hay que romper estructuras que funcionan, que generan una dinámica de trabajo y que han sido tan exitosas en ese espacio. Y lo que tiene que ver con la producción grande, yo digo nada, la Argentina está, digamos, sumamente retrasada en lo que es tecnología teatral. Desde las salas hasta los proveedores, todo, digamos. Nosotros vamos frecuentemente a Chile, el mercado es mucho más chico que el nuestro, y los teatros, los pocos que hay, están técnicamente mucho mejor equipados. Pero ya desde el diseño, también son teatros más nuevos, se hicieron hace 5 o 10 años, nosotros tienen capaz 80, 90, 100, con lo cual es imposible pensar ayornar ese tipo de salas, pero nada, pienso que estamos con productos y tecnología mucho más demorada en función a otros países. Digo, nada, pero también acá hay muchas salas, muchos edificios, hay mucha historia. No hablemos del tema de habilitaciones, que nos meteríamos en un tema muy complejo. Pero nada, no sé si la pregunta por ahí es lo que te puedo aportar desde lo técnico, en nuestro caso. Ahora le paso a Sebastián, pero también me parece interesante reflexionar, que no se está reflexionando mucho, sobre todo en el teatro alternativo y en otros espacios también, pero sobre todo en el teatro independiente o alternativo, que es el lugar del espectador, el lugar del público. Se piensa mucho en la infraestructura, en las luces, en esto, en lo otro, si se puede, en el espacio escénico, en el espacio de la creación, y se piensa muy poco en la relación y en la comodidad y en todo lo que tiene que ver con esa persona necesaria que tenemos que tener ahí o donde sea que esté. ¿Sí? Me parece que falta reflexión sobre eso también. Un poco también tomando lo que decía Mariano y siempre volviendo a lo mismo, creo que está la identificación de cada situación, ¿no? Y de la individualidad de cada persona que está detrás de ese teatro. Nosotros, por idiosincrasia teatral nuestro teatro es un teatro de actores, un teatro de texto, un teatro de dirección, y no tanto un teatro de puesta, no sé qué es el huevo y la gallina, digamos, no es lo mismo lo que intuyo le gustaría generar en su espacio a Rubén, que tiene una visión casi de regisseur en muchas de sus propuestas, que lo que por ahí Veronese con su forma de hacer teatro por ahí necesita desde la técnica. Entonces, digo, cada espacio en ese sentido se genera imagen y semejanza de quien gestiona.
A mí me gustaría, como dice Mariano, que estemos un poquito más en sintonía con la instalación escénica, con una maquinaria escénica más moderna y con una comodidad en las butacas en general, mucho mejor tanto en el comercial y sin lugar a dudas en el teatro independiente. Dos últimas preguntas. ¿Quién tiene? No sé quién tiene el micrófono. Ah, ahí, perdón. Hola, ¿qué tal? Quería retomar un poco, Gustavo, el tema que habías abordado respecto de qué sirve en términos de publicidad para dar promoción a una obra. Y entonces me pregunto, digamos, el momento de verdad es el momento que se compra la entrada, ¿sí? ¿Hay algún nivel de estudio, análisis, encuesta, inclusive a modo de focus group, de por qué una persona compra una entrada en para una determinada obra o teatro? Digo, para poder maximizar estas estrategias y redes, digamos, a simple vista está claro que quien tiene seguidores, entonces vamos por redes, quien es una figura, entonces vamos por televisión, digo, pero ¿hay algún nivel de profesionalización respecto de la toma de decisión de dónde se invierte en publicidad, analizando un poco el espectador? Yo a lo mejor me alejo un poquito para contestar esto. Yo creo más en el título que en otra cosa. Vale decir, el título tiene en principio un valor agregado importantísimo de arranque. Y una cosa que se mezclaría con lo que planteaba Tommy, creo que tiene que ver con que en la antigüedad, yo siempre me remito para hacer la comparativa, vos escribías lo que era la gacetilla y a partir de ahí los medios, y relacionado con lo que dijo Sebastián de quiénes eran los críticos, a partir de ahí publicaban. O muchas veces el periodista llamaba a ver qué venía. Hoy eso desapareció. Pensemos que en ese momento, cuando yo estoy hablando, no existía siquiera la tarea del jefe de prensa. El empresario, el productor, tenía su secretaria y llamaba. O sea, yo soy de la época que llamaba y deme con el diario. Si no, llamaba el periodista directo. Yo en general lo sigo haciendo. O sea, en ese sentido yo me quedé en la vieja escuela, también en eso. Me quedé viejo en todo. Bueno, pero te puedo decir con ejemplos concretos por qué creo en el título y creo en lo de la prensa, porque hoy me empiezo a dar cuenta que como los medios te dicen que ellos publican lo que el público quiere comprar, yo trato de pensar qué quiere comprar el periodista, no el público. El periodista como vehículo. Un poco lo que decía recién con el hijo de Gilla Murano. O sea, él no pensaba exactamente en el desenlace que es vender la entrada. Pensaba, ¿cómo hago para llamar la atención para que el noticiero me haga la nota? Porque después eso nada tampoco garantiza que vaya o no público al teatro. Pero su misión es cómo llego al público. No, yo creo que nosotros, el que programa, no convence al espectador. No sirve que yo ponga mi nombre presentando un espectáculo porque yo no vendo. Lo que yo puedo hacer es vehículo entre el talento y el público. Y en esto de la comunicación creo lo mismo. Hoy yo siento que hay que estar más pendiente de qué le interesa al editor para que el editor sea después el que transmita. Sí, y lo único que hay directo son las redes ahora. Por eso es que es una herramienta súper válida, porque vas directo al público. Es lo único que va directo al público, digamos. Porque si no, noticiero, gráfica, todo, tenés que pensar en convencer a alguien para que te haga la nota. Pero por eso de hace unos años que las redes tienen como una fuerza, porque como productor, jefe de prensa, como actor, tenés la posibilidad de vos, con Lali o con quien sea, de llegar a 1 millón de personas así, en un clic, digamos. En el año 90, volviendo a la comunicación y al título, circulaba en el ambiente teatral una comedia española que se llama Entre Mujeres, y decidimos producirla, y a 2 meses del estreno llegamos a la conclusión que si era una obra de 5 mujeres, no tenía hombres, y encima se llama Entre Mujeres, perdíamos una gran porción de maridos que en principio ya, ¿para qué voy a ir? Una obra de mujeres, se llama Entre Mujeres, o sea, y en ese momento empezaba, estoy hablando 1990, 26 años atrás, las primeras definiciones jocosas de tratar a las mujeres de uno como brujas. Y entonces cambiamos a 8 semanas del estreno el título Entre Mujeres por Brujas, no pensando si se podía ofender a una mujer, sino buscando la manera que el marido sienta empatía con lo que la mujer le iba a decir, que es la que lleva a los hombres al teatro, ir.
Y el marido cuando le decían, vamos a ver brujas, vamos porque vos sos una bruja, le decía. Esa pequeña diferencia entre mujeres y brujas para nosotros tuvo mucho que ver con el éxito, porque como la palabra era nueva, los medios también nos buscaban para hacer las notas a partir de una terminología. No sabemos si esa fue el resultado, pero lo concreto es que funcionó. Entonces, anda a quitarnos a nosotros la idea de que tuvo tanto que ver el título. Quisiera sumar una cosita contestando también la pregunta original tuya. Hace muchos años que no hacemos estadísticas de quién viene al teatro y por qué. Dejamos de hacerlo a título individual y en este momento, desde ADET, que es la Asociación de Empresarios de Teatro, después de muchos años, estamos sacando un trabajo, una encuesta, que nos llevó más o menos entre 6 y 8 meses terminar de afinar para poder tener datos estadísticos que calculamos que hacia septiembre, octubre de este año vamos a tenerlos procesados y por supuesto que compartiremos con todas las instituciones y personas interesadas, ¿no? Pero hace mucho tiempo que no se realiza ese trabajo y nos seguimos guiando con la intuición de que si son mujeres, público psicoanalizado, etcétera, etcétera. Bueno, perdonen, nos están reclamando el cierre, así que perdón la pregunta que quedó inconclusa. Les agradezco a todos los panelistas, a toda la audiencia y les paso la palabra. Vamos a pedir un fuerte aplauso para los miembros del primer panel llamado Producción, Gestión y Comunicación de Espectáculos.